La Fiscalía General de la República ha apelado la suspensión que detuvo la aprehensión del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. En la madrugada del 24 de abril de 2025, a las 3:45, mientras Silvano dormía en su lujosa mansión en Ayic con un teléfono satelital oculto bajo la almohada, Omar García Harfuch ya había decidido que esa noche sería el final de la libertad de este político adinerado. Sin embargo, lo que se descubrió detrás de una librería de madera cambiaría radicalmente el rumbo de la corrupción en México, revelando secretos tan oscuros que hasta los narcotraficantes más poderosos se verían superados. Te adelanto algo que te impactará. Dentro de ese escondite había documentos que comprometían a personalidades tan influyentes que hasta ahora nadie se había atrevido a tocar. Miguel Ángel Osorio Chong, Xóchitl Gálvez, una red de medios que recibían millones por propaganda política disfrazada de periodismo y magistrados que vendían amparos como si fueran tacos en la esquina. Pero eso lo contaré más adelante. Primero, necesitas comprender cómo un individuo que se creía intocable terminó esposado mientras su imperio de mentiras se desmoronaba. Silvano Aureoles no era un político cualquiera, era el rey de los hipócritas, el maestro del doble discurso, quien durante años recorría los pasillos del poder con una sonrisa de quien se siente por encima de la ley. Exgobernador de Michoacán, exdiputado y exsenador, y ahora, gracias a Dios, expresidiario. A lo largo de su carrera política se dedicó a dar discursos sobre legalidad y transparencia, mientras tras bambalinas tejía una red millonaria de corrupción que haría sonrojar al más avesado ladrón de Tepito. Este brillante ladrón utilizó la violencia en Michoacán como un pretexto para justificar gastos exorbitantes, simular programas sociales que nunca existieron y desviar recursos como si fuera el dueño del erario. Mientras el Estado se hundía en la pobreza, la fortuna personal de Silvano crecía a un ritmo que ni los más exitosos capos del cártel de Sinaloa podrían envidiar. Poseía mansiones en Morelia y Jalisco, cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma más irreales que unicornios y fundaciones benéficas que solo servían para blanquear dinero más sucio que calcetines de futbolista. Todo esto estaba magistralmente orquestado por este genio de la corrupción, cubierto por una red de cómplices que incluía desde periodistas comprados hasta magistrados a bajo precio. Sin embargo, como dice el viejo refrán, quien la hace la paga. Y el 24 de abril, la justicia finalmente tocó su puerta con la fuerza de un mazo. Permíteme describirte la escena de esta operación histórica. A las 3:45 de la madrugada, cuando hasta los ladrones más avesados ya dormían, una caravana de vehículos blindados entró sigilosamente en la zona residencial más exclusiva de Ayichic, Jalisco. No se trataba de un operativo rutinario, sino de una misión liderada por Omar García Harfuch, el hombre que había declarado una guerra frontal a la impunidad en un país dominado por la corrupción. Las órdenes eran claras: ejecutar las 12 órdenes de arresto en contra de Silvano Aureoles por desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio público y asociación delictuosa, es decir, por ser un ladrón de primera categoría con un título universitario. Lo que más me emociona de esta historia es que llevaron a cabo el operativo sin filtraciones, sin avisos previos, sin esas cortesías políticas que durante décadas permitieron a los corruptos escapar de manera anticipada como ratas abandonando un barco que se hunde. Esta vez no había lugar para errores ni compadrazgos de última hora. Las fuerzas especiales rodearon la mansión como si buscaran al Chapo Guzmán, cortando comunicaciones para que no pudiera alertar a sus cómplices. Aseguraron todos los accesos como si se tratara de Fort Knox, entrando por 3 flancos diferentes como si estuvieran tras el criminal más peligroso del país. Y allí estaba Silvano durmiendo plácidamente en sábanas de seda compradas con dinero del pueblo, confiado en que el poder político que una vez tuvo aún lo protegía como si fuera un escudo mágico. Pobre de él, creyendo que sus influencias seguían funcionando en el gobierno de la Cuarta Transformación. Cuando los agentes lo encontraron, ya estaba vestido y con el teléfono satelital en mano, como si fuera un espía de película. Estuvo a punto de escapar, pero la justicia fue más rápida que su cobardía. Pero aquí viene lo realmente sorprendente.
lo que te hará dejar caer el café. A pocos metros de donde fue detenido este Robin Hood al revés, hallaron una escotilla metálica oculta tras una librería de madera que parecía sacada de un filme de Indiana Jones. Era la entrada a un búnker de 120 metros de tereso, completamente equipado como si fuera el refugio de un dictador paranoico de Netflix. Imagina el nivel de paranoia y culpabilidad de este individuo. Tenía víveres suficientes para sobrevivir meses, generador de energía para cuando se iba la luz, cámaras de vigilancia para espiar y armas de alto poder para protegerse, y lo mejor, un túnel de escape de casi 30 metros que conectaba con un predio vecino, como si fuera la versión política de Chapo Guzmán. Este búnker tenía todo lo que un criminal podría desear: una habitación con colchones de emergencia, un centro de monitoreo con más de 20 cámaras vigilando la propiedad, refrigeradores llenos de comida gourmet y documentos más clasificados que los archivos del Área 51. También hallaron 3 maletas repletas de dinero en efectivo, más de 18 millones de pesos y relojes de lujo que harían llorar de envidia a cualquier narcotraficante. Lingotes de oro, pasaportes falsos con identidades más ficticias que promesas de políticos en campaña y documentos que evidenciaban su esquema de triangulación de contratos públicos. Pero espera, porque aquí viene la cereza del pastel. En un cuarto anexo que parecía un arsenal de película de acción, encontraron una armería clandestina con rifles Barrett 50 y armas cortas de uso exclusivo del ejército, junto con cientos de cartuchos organizados por calibre. Como dijo García Harfuch después del operativo, Silvano no volverá a caminar libre. Hoy comienza su juicio ante el país que traicionó, y esas palabras resonaron como un bálsamo curativo para todos los mexicanos que durante años vieron cómo estos ladrones se burlaban de ellos desde sus lujosas mansiones construidas con sus impuestos. La captura fue más rápida que la caída de un borracho. Silvano no puso resistencia, consciente de que no había escapatoria posible, pero su rostro reflejaba algo más que simple sorpresa. Era el miedo puro de quien sabe que su círculo de protección se desmorona, que la narrativa que controló durante años ya no le pertenece, que sus padrinos políticos no podrán salvarlo de la trampa en la que cayó. Aquí llega el primer bombazo que prometí. Prepárate, porque esto te dejará sin aliento. Cuando los peritos comenzaron a examinar el contenido del búnker como arqueólogos de la corrupción, no solo encontraron evidencia del robo sistemático y organizado de Silvano, descubrieron una red de corrupción más amplia que una telaraña que conectaba con figuras de alto nivel en la política nacional, personas que creíamos intocables. Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación durante el sexenio dorado de la corrupción de Enrique Peña Nieto, apareció en documentos comprometedores que revelaban transferencias millonarias y contratos otorgados a empresas asociadas a su círculo político. Los documentos hallados en el búnker mostraban que Osorio Chong había recibido contratos millonarios bajo el concepto de consultoría en seguridad, que nunca fueron verificados ni auditados, esencialmente millones de pesos por servicios fantasma, más inverosímiles que los milagros de un televidente. Pero esto se vuelve aún más jugoso. También encontraron evidencias de que Xochitl Gálvez, la excandidata presidencial de la oposición, que siempre hablaba de honestidad y transparencia, habría recibido financiamiento más turbio que agua de caño a través de fundaciones disfrazadas de proyectos turísticos que resultaron ser más falsos que un billete de 3 pesos. Una de estas fundaciones, llamada Explora Michoacán, registró un presupuesto de 200 millones de pesos sin rendir cuentas ni mostrar resultados concretos. 200 millones que desaparecieron en el aire mientras la población de Michoacán seguía sin carreteras decentes ni hospitales funcionales. Un fiscal federal expresó con indignación que lo que parecía un desfalco local resultó ser una red nacional de corrupción más extensa que la autopista México-Tijuana. Los peritos hallaron pagos sospechosos a BCG Limited, una empresa más fantasma que una aparición en una casa embrujada registrada en Belice como intermediaria para mover recursos hacia campañas políticas de 2021 y 2023. Y aquí viene lo más escandaloso. Esta empresa, BCG Limited, está vinculada directamente a Jonathan Carvajal, un consultor financiero con conexiones documentadas con Latinus y otros medios acusados de operar políticamente con dinero público disfrazado de publicidad legítima. Así como lo oyes,
medios que se presentan como independientes y objetivos, que critican al gobierno y abogan por la libertad de prensa, pero que en realidad cobraban millones del erario público para hacer propaganda política más descarada que un comercial de detergente. Los investigadores hallaron una carpeta explosiva titulada Zafiro I, que sonaba más a operación militar que a un proyecto gubernamental, donde se detallaban con precisión los pagos sistemáticos a columnistas influyentes y medios nacionales que recibían recursos millonarios provenientes de licitaciones más falsas que promesas de políticos en campaña. El método era diabólicamente simple, pero efectivo como veneno letal. Se creaba un contrato de obra o servicio fantasma y se triangulaban los pagos a través de empresas de contenido irreales con el dinero que terminaba en cuentas personales de operadores políticos que vivían como reyes utilizando el dinero del pueblo trabajador. Además, hallaron pruebas contundentes de reuniones clandestinas en Miami, Houston y Madrid, donde se discutieron estrategias de inversión y protección financiera con asesores de exfuncionarios del PRI y PAN, pareciendo una organización mafiosa del dinero público. Era una estructura criminal perfectamente organizada, operando en territorio mexicano con los recursos sagrados del pueblo, moviendo dinero como si fuera un juego de monopolio, pero con billetes reales de nuestros impuestos. El momento más indignante se produjo cuando durante una declaración que duró más de 8 horas, un exsecretario arrepentido reveló que parte del dinero malversado se utilizó para comprar voluntades dentro del Poder Judicial como si fueran mercancías en un tianguis. Se mencionó a una exmistrada de Morelia que facilitaba amparos express más rápidamente que un servicio de comida rápida para bloquear auditorías federales que pudieran descubrir el monumental cochinero que tenían montado. Esta magistrada corrupta cobraba millones por cada amparo que otorgaba, protegiendo la red de corrupción como su abogada personal. Como confesó un funcionario arrepentido entre lágrimas, no era un hombre corrupto aislado, sino que era parte integral de una maquinaria aceitada que funcionaba como un reloj suizo de la corrupción. Esa confesión abrió la puerta a una investigación que se expandió a otros 4 exgobernadores vinculados a Nuevo León, Puebla, Sonora y el Estado de México. Omar García Harf, con su férrea determinación, declaró que ningún nombre quedaría fuera del expediente criminal sin importar su cargo o influencia. Los amigos del poder también roban descaradamente y los perseguiremos como a cualquier criminal común. Su contundente afirmación generó reacciones inmediatas en todos los partidos. Algunos políticos entraron en pánico tratando de desmarcarse, mientras que otros guardaron silencio esperando que la tormenta pasara. Sin embargo, nadie pudo negar la aplastante realidad de que la red de corrupción que protegía a Silvano durante años comenzaba a caer. Y ahora, aquí viene la segunda bomba que te prometí. Lo que más me llena de satisfacción de esta historia es la reacción masiva de la ciudadanía harta de la impunidad. En redes sociales, miles de personas indignadas compartieron obsesivamente videos del operativo, imágenes del búnker que parecía de película y las contundentes declaraciones de Harf que resonaron como el campanazo de libertad. Hashtags como Silvano corrupto, Justicia con Harf y Se acabó la impunidad mantuvieron tendencia en el país durante días, generando millones de interacciones de ciudadanos que finalmente veían que la justicia podía alcanzar a los intocables. El impacto mediático fue tan monumental que incluso dentro de partidos opositores comenzó una desbandada silenciosa. Políticos que antes posaban orgullosamente junto a aureoles empezaron a borrar publicaciones comprometedoras y a desmarcarse públicamente. Pero la memoria digital ya había hecho su trabajo. Capturas de pantalla, voz y fotos quedaron guardados en el interminable Internet. La justicia mediática se activó como un volcán en erupción y el potente mensaje de Harf no pudo ser ignorado. Ese mismo día se ordenó el aseguramiento inmediato de 11 propiedades adicionales vinculadas a aureoles, casas de lujo en Mazatlán, departamentos en Cancún y ranchos en Coatlán, todas vinculadas a empresas fantasmas o prestanombres identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Además, al menos 5 funcionarios de su círculo cercano fueron detenidos, entre ellos su exsecretario de Finanzas, quien manejaba las cuentas secretas, y 3 directores de dependencias que facilitaron las triangulaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum, respaldada por el pueblo, ofreció apoyo incondicional a Harf y advirtió que el combate a la corrupción no se negociará bajo ninguna circunstancia. Aquellos que robaron al pueblo pagarán sin excepciones. Este mensaje fue más contundente que un martillazo. Ya no se trataba de discursos vacíos, era una acción judicial concreta. Algunos medios tradicionales intentaron suavizar los hechos hablando de persecución política e intentando revivir viejos discursos de polarización. Sin embargo, las pruebas eran tan abrumadoras que ni los defensores más acérrimos de Silvano pudieron sostener su narrativa. La respuesta de García Harf a estas críticas fue devastadora. No le importaban los años transcurridos o los padrinos de poder que lo protegían. Si robaron al pueblo mexicano, los encontrarán incluso debajo de las piedras. Esa afirmación marcó un nuevo capítulo en la historia reciente de México. Lo que verdaderamente me entusiasma de esta historia no es solo la caída de un exgobernador corrupto, sino el inicio oficial de una cacería sistemática contra la corrupción de alto nivel que había disfrutado de total impunidad durante décadas. Es el fin de la era dorada en la que los políticos ladrones se retiraban a sus mansiones millonarias mientras el pueblo sufría. Es el comienzo de un cambio que México lleva años esperando. Una justicia real, sin excepciones, sin complicidades, sin negociaciones oscuras. Esta vez el silencio cómplice no protegió a nadie. La justicia llegó a las 3:45 de la madrugada sin avisar, sin pedir permiso, sin hacer reverencias a los poderosos. El descubrimiento de ese búnker no solo reforzó los cargos por enriquecimiento ilícito, sino que abrió la posibilidad de acusaciones adicionales por obstrucción de justicia, posesión de armas prohibidas y evasión agravada con premeditación. Lo que parecía un cateo rutinario se convirtió en una de las operaciones más impactantes del año. Silvano Aureoles había escondido un sistema de corrupción blindado por concreto armado, oro sólido y silencio comprado. La cifra de movimientos irregulares documentados hasta ese momento superaba los 12,000 millones de pesos. 12,000 millones que podrían haber sido utilizados para construir hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales que realmente cambiaran vidas, pero que este ladrón profesional se robó sistemáticamente mientras los michoacanos sufrían violencia y pobreza. La operación financiera criminal estaba tan bien estructurada que utilizaba criptomonedas para ocultar rastros y cuentas bancarias secretas en Panamá para lavar dinero. Algunos de esos fondos fueron rastreados hasta campañas políticas de 2023 y 2024, mostrando el nivel de cinismo de robar al pueblo para financiar campañas que prometían combatir la corrupción. Uno de los documentos más explosivos hallados fue una orden firmada en 2020 para trasladar 120 millones de pesos para supuestos proyectos de imagen y relaciones públicas, fondos que nunca llegaron a las cuentas oficiales. Mientras todo este caos se investigaba, Silvano esperaba humillado y esposado en una camioneta del gobierno, viendo impotente cómo cada rincón de su mansión era registrado por las autoridades. Como bromeó un agente, pensó que podría huir para siempre con lujo, pero hoy huye de la justicia y del juicio moral de un pueblo indignado. Esta historia nos deja una gran lección transformadora. Durante años, estos políticos corruptos se burlaron de los ciudadanos trabajadores, construyendo imperios millonarios mientras el pueblo se arreglaba con migajas. Se sintieron intocables, respaldados por complicidades que incluían medios vendidos, empresarios cómplices y funcionarios corruptos. Pero llegó García Harf como el ángel vengador, trayendo algo que México no había visto en décadas. Un funcionario que no teme a lo supuestamente intocable, uno que no se deja comprar ni negocia con la justicia. La fortaleza que protegía a Silvano Aureoles se derrumbó en una sola noche. Su sofisticado búnker, sus túneles de escape, sus cuentas en paraísos fiscales, sus redes de protección política se desmoronaron. Y lo más hermoso de este proceso de justicia es que esto apenas empieza. Como declaró Harf, la ley no tiene favoritos ni temores y con cada operación exitosa está dejando claro que en esta administración la corrupción no tiene lugar sin importar nombres, conexiones o partidos. Antes de concluir,
es fundamental entender que lo que hizo Silvano no fue ninguna innovación criminal, simplemente copió el manual de corrupción más exitoso de la historia reciente, la conocida estafa maestra. Un esquema que robó más de 7,000 millones de pesos del erario público con una sofisticación que haría llorar de envidia a cualquier criminal. La mecánica era simple. Las dependencias transferían recursos a universidades que a su vez subcontrataban a empresas fantasma, y el dinero desaparecía sin dejar rastro. Silvano adaptó este modelo a nivel estatal utilizando las mismas empresas fantasma y la misma triangulación de recursos, pero con una diferencia clave. No solo robaba, sino que construyó una infraestructura física para proteger su imperio criminal. El búnker no era solo un lujo, sino el centro de operaciones de una red de corrupción que había aprendido de la estafa maestra y la había perfeccionado. Silvano tenía contactos con operadores de la estafa maestra y recibió instrucciones sobre cómo crear empresas fantasma que pasaran los filtros de la Secretaría de la Función Pública. Silvano no solo copió el modelo, sino que lo mejoró utilizando criptomonedas y creando una red mediática para controlar la narrativa pública. Mientras la estafa maestra dependía del silencio del sistema, él construyó un aparato de propaganda con periodistas y fundaciones falsas que defendían su gestión. Así, operó durante años sin que nadie sospechara la magnitud real de su corrupción. Los números son escalofriantes. Mientras la estafa maestra robó 7,000 millones en 6 años, Silvano desvió más de 12,000 millones en solo 4, siendo más eficiente que una máquina de monedas. La diferencia es que a pesar de que la estafa maestra fue descubierta por valientes periodistas, lo de Silvano fue hallado por una investigación directa del gobierno que no dejó espacio para negociaciones. La caída de Silvano Aureoles marca el fin de la impunidad dorada en México. Ya no importa cuántos años hayan pasado desde los crímenes ni cuántas influencias tenga, si ha robado al pueblo mexicano, eventualmente lo encontrarán. Mientras escribo esto, otros políticos corruptos cuentan nerviosos sus millones robados y se preguntan si serán los siguientes en caer. Después de lo que ocurrió con Silvano, todos saben que ya no hay lugar seguro. Y la nueva realidad de México es que la justicia finalmente despertó de su letargo. Un país donde García Harf y su equipo están demostrando que con voluntad política y determinación la impunidad puede ser erradicada. Si deseas enterarte de quién será el próximo político corrupto en caer, suscríbete y activa la campanita. Te aseguro que habrá más historias como esta y estaremos aquí para contarlas en detalle. Dios te bendiga.